el Real Decreto está un poco mal hecho. Este negocio, como todos, está sujeto a lo que se llama riesgo regulatorio. El gobierno sacó un Real Decreto que obliga a que todos los que arrendan habitaciones tengan que pedir un identificador al registro de la propiedad. Y sin ese identificador ya no pueden alquilar nada. No sabe cómo va a afectar al alquiler de habitaciones en el corto, medio y largo plazo. No cambian las normas de cómo podemos alquilar. Tiene muchas más implicaciones de lo que parece. Un avance poco a poco y paso a paso hacia el totalitarismo. Que el Estado tenga el control de toda la economía y de toda la sociedad. Parece que están abriendo la puerta a una especie de prueba para esto implantarlo en todos los alquileres, que este tipo de alquileres están como en tierra de nadie. Es decir, corremos cada vez más el riesgo de que un juez pueda decir: no, este modelo de usted no existe y esto es un fraude de ley. Y noto que a la mayoría de personas les falta esa capacidad de tomar acción por la cantidad de información tóxica que reciben. Y si no tienes miedo y quieres alcanzar la libertad financiera, no vas a tener más remedio que afrontar tus miedos y comerte. Las emociones para ganar dinero no son buenas consejeras. Yo lo que opino es que no se puede hacer hoy en día el alquiler tradicional. Es un negocio que tiene riesgos inaceptables. Todos esos puntos me hacen pensar que estamos en el comienzo, todavía en el comienzo de una burbuja. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en este caso es En Solitario, el canal de Cris J. Hernández. Hoy tenemos una entrevista muy especial porque, bueno, hemos traído a un gran experto para hablar de un tema de actualidad que ahora mismo pues a muchas personas nos está preocupando, sobre todo los que alquilamos habitaciones, que como sabéis, bueno, pues yo estoy metido en el negocio, al final es el único tipo de alquiler que yo hago a día de hoy. Y bueno, a finales del año pasado tuvimos una noticia, el último día del año, que ya nos contará mejor nuestro invitado. La noticia, al final, bueno, pues ha generado mucha incertidumbre, mucha gente está preocupada, no sabe cómo va a afectar al alquiler de habitaciones en el corto, medio y largo plazo. Entonces, nada, por eso hemos traído al canal para que nos resuelva todas estas dudas a una persona que muchos ya conoceréis, que es Carlos, el de las habitaciones. Bienvenido, Carlos. Hola, muchas gracias, Christopher. Encantado de estar aquí. Estupendo. Para los poquitos que no conozcáis a Carlos, un poco para que tengáis una breve visión de quién es, Carlos lleva más de 12 años en el negocio de alquiler por habitaciones. Cuando nadie hablaba de habitaciones, él ya llevaba pues 8 años dedicándose a ello. Probablemente pues es una de las primeras personas a las que hemos escuchado hablar sobre este tipo de alquiler, no enfocado a estudiantes, sino un perfil más de enfocado también a trabajadores, que es algo que fue también muy revolucionario en el momento en el que escuchamos a Carlos hablar sobre ello. Él en sus pisos tiene unas rentabilidades pues cercanas al 30% anuales, que es una barbaridad, la verdad, para lo que es un alquiler de larga duración. Y bueno, pues tiene más de 100 habitaciones en propiedad. Y hay una pregunta que tenemos que hacerte siempre, Carlos, antes de empezar cualquier entrevista, para que la gente pues entienda un poco por qué estoy hablando frente a una cámara sin vídeo. ¿Por qué, Carlos, en este caso no prefieres no dar la cara o no mostrar tu imagen en pantalla? Sí, sí, sé que puede resultar chocante para algunas personas, pero bueno, mi negocio no es ser influencer, ni vender cursos, ni nada de eso. Entonces, pues para mí es mucho más sencillo no dar a conocer mi cara, ni mis apellidos, ni el patrimonio exacto que tengo, que como bien has dicho son más de 100 habitaciones, pero podrían ser 101 o podrían ser 100.000, ¿vale? Entonces, para mí es mucho más cómodo y más seguro, y además así evito envidias, que bueno, pues ya todos sabemos pues que España es el país de la envidia, tanto, tanto de social como institucionalizada en la política, y bueno, pues así para mí es mucho más fácil, no necesito ser una figura pública. No, está bien, al final es una persona que valora mucho su privacidad, que al final quizás los que sí que mostramos la cara en redes, pues es algo a lo que nos exponemos, ¿no? Que es verdad que al final, pues yo considero quizás que en mi caso, pues al final somos un nicho pequeñito y bueno, pues la exposición obviamente ni se acerca a la que pueda tener un influencer tipo el Rubius, que esos pues sí que pueden quizás tener más problemas, pero es cierto que cualquier precaución es poca y 100% respetable. Muy bien, Carlos, pues un poco para entrar ya en materia directamente, quiero un poco si nos puedes contar, bueno, pues a raíz de este Real Decreto, contaros un poquito lo que tú has estado investigando, un poco cuéntanos qué es, cuándo ha salido, en qué nos puede afectar, y yo te voy a hacer un poco preguntas conforme vayas comentando, ¿vale? Según me vaya un poco llamando la atención lo que vayas diciendo.
Muy bien, si te parece bien, primero hago un pequeño resumen del negocio que yo hago para que la Vale. audiencia se ponga en contexto. A ver, yo me dedico a alquilar habitaciones en pisos compartidos, ¿vale? Yo compro el piso, lo reformo y lo alquilo por habitaciones para vivienda habitual, ¿vale? Eso es lo que hago yo. O sea, no es un alquiler a estudiantes, no es un alquiler turístico tampoco, ¿vale? Es un alquiler de habitaciones para vivienda y con pisos propios, tampoco es rent to rent. Entonces, ha salido, bueno, como este negocio, como todos, está sujeto a lo que se llama riesgos regulatorios, que es pues el riesgo de que nos cambien las leyes en algún momento y que nos tengamos que adaptar el negocio o nos impidan hacerlo o en el peor de los casos pues nos lo impidan totalmente y tengamos que liquidarlo, ¿vale? Entonces todos los negocios tienen riesgo regulatorio y justamente ahora, pues bueno, el 24 de diciembre, justo en Nochebuena, para que nadie se enterase, con nocturnidad y alevosía, como se dice, pues el gobierno sacó un real decreto que bueno, pues obliga a que todos los que arrendan habitaciones por corta duración, según dice el Real Decreto, ahora hablaremos de lo que es exactamente eso de corta duración, tengan que pedir un identificador al registro de la propiedad. Y sin ese identificador ya no pueden alquilar nada, ¿vale? Ese identificador habrá que ponerlo en los anuncios de las habitaciones, ¿vale? Que podamos publicar en las diversas webs, ¿vale? Y además esas diversas webs tendrán que informar de vez en cuando al Ministerio de Vivienda, pues que cuáles son los identificadores que están anunciando, en qué fechas, etcétera, ¿vale? De tal modo que con esto el gobierno se asegura que todos los alquileres de corta duración en España estén perfectamente identificados y controlados en todo momento, ¿vale? Y se pueda incluso hacer un censo de todo, ¿no? ¿Vale? Eso es un poco el resumen del Real Decreto. Es un Real Decreto, no un Real Decreto Ley. Es decir, es una normativa que ha hecho el Gobierno sin necesidad de pasar por el Parlamento y sin necesidad de que el Parlamento lo apruebe, porque en teoría no modifica ninguna ley, sino que simplemente pues, es una disposición normativa, ¿no? En este caso, pues simplemente no cambian las normas de cómo podemos alquilar o cómo podemos, tipos de alquileres, etcétera, ¿vale? Sino que simplemente nos ponen un requisito de coger un identificador único para cada habitación que pues, en teoría es automático, o sea, nos lo tienen que dar automáticamente, ¿vale? Lo que pasa es que tiene muchas más implicaciones de lo que parece. Justo lo que te quería un poco preguntar, ¿no? Pues que a priori, un poco viendo lo que es, no parece que sea algo como muy preocupante, pero quizás sí que pueda tener algún tipo de implicación futura o ser quizás el primer paso para algo mayor o un control mayor. No sé un poco tú qué opinión tienes o qué información has recabado al respecto. Efectivamente, Christopher, Christian, perdón. Christopher, sí. Christopher, perdona. Eh, es que tengo un inquilino que se llama parecido también y justamente esta tarde he estado con él. Sí, efectivamente, vamos a ver. Bueno, aparte de la filosofía que está imbuida en todo esto, que es cada vez un mayor control, ¿vale? Y cada vez un mayor, un mayor control, valga la redundancia, del Estado en todos los negocios privados que se hacen en la sociedad, ¿vale? Y un avance, aunque puede sonar un poco exagerado, pero un avance poco a poco y paso a paso hacia el totalitarismo, ¿vale? Esto es la filosofía que subyace a todo, ¿no? Vamos a ver, en España hay muchísimas, pero infinitas habitaciones que se alquilan, ¿vale? Eh, tanto de turísticas como de temporada para estudiantes, ¿vale? Entonces, a la izquierda le preocupa mucho este tema porque no lo está consiguiendo controlar, ¿no? Por ejemplo, los alquileres turísticos se regularon ya hace bastantes años, cada comunidad autónoma tiene su propia regulación, pero sin embargo, pues sigue habiendo un gran porcentaje de pisos turísticos que se saltan la regulación, ¿de acuerdo? Y eso es como ejemplo en los pisos turísticos. Yo no me dedico al alquiler turístico, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Entonces, eso al gobierno le preocupa mucho, ¿no? No tener eso controlado, ¿no?
Y claro, si nos vamos más allá del alquiler turístico, ya entramos en el alquiler pues, de habitaciones, en pisos compartidos, ¿no? Ya sea para estudiantes o para vivienda habitual, como lo hago yo. Entonces ahí es todavía peor. O sea, eso es totalmente la selva. El gobierno no tiene ni idea de cuántas habitaciones hay, de cómo se están alquilando, ni nada. Y si a eso le juntamos que la jurisprudencia que se aplica al alquiler por habitaciones es el Código Civil, que deja casi total libertad contractual para que el arrendador y el inquilino pacten lo que quieran, pues eso molesta mucho más a la izquierda. La izquierda siempre es una filosofía política que quiere tener el control, quiere que el Estado tenga el control de toda la economía y de toda la sociedad, ¿no? Es el colectivismo, ¿no? El estatismo. Entonces, la filosofía de esta ley es eso, ¿no? Avanzar un poco más en ese aspecto. Eh, para tener todo controlado y todo registrado, ¿no? Ahora con un identificador único que tenga que tener cada alquiler turístico o cada habitación en piso compartido, pues tenemos todo perfectamente controlado, todo perfectamente informatizado, ¿no? Es un poco avanzar hacia el modelo de China, ¿no? De un totalitarismo tecnócrata, digámoslo así, ¿no? Que mediante la tecnología pues tienen el control de toda la sociedad y se va avanzando un poquito en eso, ¿no? Claro, ahora para obtener ese registro, ese identificador único, habrá que ir al registro de la propiedad y si es un alquiler turístico, pues habrá que presentar toda la documentación eh, que demuestra que estás autorizado por tu comunidad autónoma para hacer ese alquiler turístico, ¿vale? Por lo tanto, todos aquellos alquileres turísticos que hasta ahora han podido un poco sortear todas las regulaciones de las comunidades autónomas, pues ya lo tendrán más difícil porque no se podrán anunciar, por ejemplo, en Airbnb, porque las empresas como Airbnb que anuncian alquileres turísticos también están obligadas por este decreto a publicar en los anuncios ese identificador, ¿no? Esa es la filosofía un poco que subyace. No sé si he contestado a tu pregunta o me he ido por la rama. No, 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 totalmente, totalmente, sí, sí. Al final, un poco quizás el resumen sea que este es el primer paso hacia intentar buscar y conseguir un mayor control pues de todas aquellas cosas, ¿no? Que quizás a día de hoy todavía se les escapa. Vale, entonces en Exacto. este caso has comentado que a priori esto lo que hace alusión es al alquiler de temporada. Vale, en este caso no sé si nos puedes dar un poco más de luz al respecto, si sabes un poco a qué se refieren con temporada, cuál es esa temporalidad en la que sí que tenemos que registrar, ¿no? Cuéntanos un poco tu experiencia y lo que tú has estado viendo. Sí, pues mira, desde que salió el Real Decreto, ya digo, lo hicieron el 24 de diciembre, lo publicaron en el BOE el 24 de diciembre y yo llevo todo el mes con mis asesores examinando y examinando todas las posibles ramificaciones porque tiene más miga de lo que parece, ¿no? Entonces, vamos a ver, el decreto habla de alquileres de corta duración, exactamente, ¿vale? Y el decreto pretende ser eh, la concreción de una ley europea que se hizo hace un tiempo que decía pues que todos los alquileres tienen que estar identificados, ¿vale? O sea que, bueno, realmente todo este control al final viene desde el hiperestado europeo que estamos creando, ¿no? Eh, entonces habla de eso, corta duración. Entonces es un poco, el Real Decreto está un poco mal hecho, como muchas de las leyes que está haciendo este gobierno, la verdad, están muy mal hechas desde el punto de vista legislativo porque son muy confusas. Normalmente las leyes ya son subjetivas de por sí, muchas de ellas, pero es que las leyes de vivienda son especialmente confusas las que está haciendo este gobierno, ¿no? Entonces, cuando uno lee el preámbulo de esta ley, pues todo apunta a que se refieren únicamente a alquileres turísticos. ¿Vale? Incluso la terminología que usan a lo largo de los artículos de la ley, como por ejemplo número de noches, huéspedes, todo ello parece que está orientado al alquiler turístico. Pero sin embargo, parece que a última hora en el Real Decreto, no sé por qué, supongo que por historias internas dentro de la coalición de gobierno, pues parece que se quiso meter también a los alquileres que normalmente nosotros llamamos de temporada, ¿vale? Que son todos aquellos alquileres de habitaciones, pues a estudiantes, por ejemplo, ¿no? El típico alquiler de Mm. habitaciones en un piso compartido. No es ese alquiler exactamente el que yo hago, no es mi modelo de negocio, el alquiler de temporada a estudiantes, sino que es otro modelo de alquiler de habitaciones que es más para vivienda habitual, ¿vale? Pero al final metieron ese alquiler de temporada, ¿no? También, ¿no? De hecho, la Unión Europea define corta duración
como todo, en general, todo lo que es menor de un año, ¿vale? Así lo define la Unión Europea. Es decir, que la corta duración se entendería, lo que dice la Unión Europea por corta duración, aquí en España se entiende como turístico y de temporada, ¿vale? Bien, entonces, claro, luego hay un poco de follón, porque si vamos a la web del Ministerio de Vivienda y vamos a las preguntas más frecuentes, ellos definen como corta estancia, como un alquiler de días o unas pocas semanas, por lo general menor de un mes. Por lo tanto, el Ministerio de Vivienda define corta estancia como realmente lo que nosotros llamamos alquiler turístico. Entonces, el término corta estancia es muy parecido a lo que dice el Real Decreto que llama corta duración. Entonces, por eso digo que este Real Decreto estaba pensado para el alquiler turístico, pero yo creo que a última hora metieron en el carro los alquileres a estudiantes de temporada. ¿Vale? Entonces, pero bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Ahora mismo, ¿no? No sé si te he contestado. Sí, o sea, aquí un poco llama la atención que ni siquiera la propia terminología del Real Decreto, por lo que estás comentando, es del todo fina, ¿no? Que es que al final Exacto. no han, claro, ni siquiera ellos mismos han sido capaces de definir exactamente hacia a qué va a aplicar, ¿no? Y qué implicaciones va a tener. Quizás justamente es abierto a posta y un poco confuso para luego pues tener que refinarlo y ya poder meterle más nivel de control. No sé un poco ahí cómo lo ves. De hecho, creo que estás en lo cierto porque hay una disposición transitoria muy interesante. Muchas veces en las leyes chungas como esta hay que ir a las disposiciones transitorias, las del final, ¿no? Y ahí hay mucha miga muchas veces, ¿no? Entonces hay una que dice que incluso los alquileres de vivienda, porque la ley deja muy claro en todo momento que todo se refiere a alquileres que no sean de vivienda, ¿vale? Es decir, lo que ellos llaman corta duración, bueno, turísticos o de temporada, ¿vale? Sin embargo, hay una disposición, la segunda, que dice que la gente que alquile para vivienda también puede obtener el identificador, pero de forma voluntaria. Entonces, esto es muy extraño. Parece que están abriendo la puerta a una especie de prueba para esto implantarlo en todos los alquileres, que yo creo que sería lo lógico para ellos para que tengan todo controlado, perfectamente controlado, ¿no? Tanto los alquileres de vivienda de pisos enteros como los de las habitaciones, ya sean por temporada o por vivienda habitual como lo hago yo, o los turísticos, ¿vale? Entonces, yo creo que es un primer paso, como bien dices, ¿no? Aquí hay algo que tenemos que comentar también y es que hay una sentencia también de un tribunal gallego de hace unos meses que ha revolucionado todo, porque dice que los alquileres a estudiantes, los alquileres de habitaciones a estudiantes, eso no es de temporada, sino que es vivienda habitual, ¿no? Entonces, eso puede revolucionar todo, ¿no? Desde muchos ámbitos, ¿no? Tiene que pasar todavía por el Tribunal Supremo esa sentencia, porque creo que la han reclamado, ¿vale? Pero bueno, si el Tribunal Supremo acaba refrendando eso, pues sería una revolución, ¿no? Porque entonces ya los alquileres a estudiantes no serían de temporada y el concepto de temporada posiblemente desaparecería de la jurisprudencia. Claro, entiendo que temporada simplemente quedaría para aquellas personas que, por lo que sea, hacen un desplazamiento corto por trabajo, por ejemplo, de un mes, 2 meses, que imagínate, pues yo vivo en Asturias, me tengo que ir a Madrid a trabajar en una obra y me desplazo los 2 meses que dura la obra a Madrid. Quizás solamente quedaría jurisdicción de temporada para ese tipo de situaciones, entiendo entonces. Pues no creo, según esa sentencia gallega no creo, porque claro, la situación de temporalidad de un estudiante, que es la más clara, puede extrapolarse directamente a la de un trabajador desplazado, como bien indicas. Y siempre la jurisprudencia lo que nos dice es que todos aquellos alquileres de más o menos de un mes o menos de 2 meses realmente no se consideran de temporada, sino alquileres turísticos al final. Vale, perfecto. Entonces, aquí me surge una duda que quizás la gente que nos está escuchando también le puede estar surgiendo, ¿no? Y es el hecho de, vale, entonces en este caso parece que aplicaría a esos alquileres de temporada, bueno, pues de corta duración, pero las personas que estamos, por ejemplo, como yo y como tú, alquilando nuestras habitaciones como vivienda habitual para trabajadores
a largo plazo. ¿Cómo nos afecta en este caso este Real Decreto? ¿Nos afecta, no? Un poco cuéntanos cuál es lo que han estado viendo. Pues teóricamente no nos debería afectar en nada, ¿vale? Y voy a hacer énfasis en lo de teóricamente. A ver, aquí hay varias ramificaciones y por eso yo cuando vi el Real Decreto en plenas Navidades ya lo sospechaba y quería verlo con tranquilidad con mis asesores y bueno, aún nos falta de ver algunos flecos, pero en teoría no afecta, pero sí que puede afectar. Vamos a ver, me explico. A ver, alquilar habitaciones, tampoco quiero explicarme muy a fondo porque no quiero dar pistas a los legisladores de izquierdas, ¿vale? Pero, Bueno, yo creo que por mucho que hablemos, pero, tienen la costumbre de no querer escucharnos igualmente, ¿eh? O sea, que hablas bien o mal, no creo que nos escuchen. Sí, bueno, básicamente voy a hacer un poco de resumen sin dar muchos detalles, ¿vale? A ver, el negocio que yo hago es alquiler de habitaciones en pisos compartidos, pero ese alquiler de habitaciones no es para estudiantes, no es el típico que se hace toda la vida para estudiantes, sino que es un alquiler, digamos, de más larga temporada para alguien que busca una habitación para vivir y que no tiene previsto irse cuando finalice el curso, por ejemplo, o cuando le finalice el contrato de trabajo, ¿vale? Por eso son alquileres que se llama para vivienda habitual, ¿vale? Entonces, hay una especie de vacío legal en la jurisprudencia actualmente que este tipo de alquileres están como en tierra de nadie, digámoslo así, ¿no? Entonces, ese vacío legal nos permite hacer este tipo de alquileres usando el Código Civil en vez de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ¿vale? La Ley de Arrendamientos Urbanos es una ley totalmente horrible, ¿vale? Y totalmente hostil para el propietario que en teoría legisla sobre, sobre el alquiler tradicional, que es alquilar un piso entero, ¿vale? La ley de arrendamientos urbanos también deja la puerta para alquilar habitaciones y de hecho hay personas, o si alguien quisiera, podría alquilar habitaciones usando la ley de arrendamientos urbanos, aunque sería un suicidio hacer eso, ¿vale? Porque no podríamos echar a un inquilino en varios años. ¿Vale? Aparte de, bueno, todas las ramificaciones que tiene la ley de arrendamientos urbanos que son terribles. Si quieres hablamos luego sobre eso, ¿no? Básicamente, ante un inquilino chungo perderíamos la propiedad para siempre, jamás le podríamos echar. Y en el negocio del alquiler de las habitaciones, además, hay una cosa importante y es que nuestros clientes, por lo general, son más chungos, ¿vale? Estadísticamente, ¿no? Lo bueno que tiene el alquiler por habitaciones es que aunque nuestros clientes sean más chungos de primeras, cuando hay problemas graves tienden a irse, ¿vale? Y por lo tanto, al final el negocio es más seguro que el alquiler tradicional. Bueno, si quieres luego profundizamos sobre este tema, ¿vale? Por hacer un pequeño inciso y luego continuamos, es que me parece muy interesante y creo que es algo que mucha gente tiene muchas dudas. Es respecto a esto que comentabas de la facilidad o no de echar un inquilino con un contrato o con otro. Un poco quería preguntarte, porque creo que muchos inversores tenemos esta duda, y es, oye, en caso de que tengamos un inquilino chungo en el cual, pues por ejemplo, con Código Civil, pues sí, tenemos una cláusula que decimos que nosotros como arrendadores podemos echarle con un preaviso de X días sin dar más explicaciones. Pero imagínate que ese inquilino no se va y esto hubiese que llevarlo a la policía y a nivel judicial. ¿Los plazos de actuación legal serían más rápidos por ser código civil? ¿No implicaría? ¿O cómo un poco sería esta situación? Vale. Antes de nada, creo que no te he contestado la anterior pregunta. Sí, cierto. Porque lo estaba pensando ahora mientras tú me hablabas y digo, vale, que luego en los comentarios la gente dice que me enrollo y no contesto. A ver, Es lo que culpa está, mía que me entra la curiosidad y ya te voy tirando el hilo, perdona. sí, lo he apuntado también, para que no se me olvide. Mira, Genio. estaba diciendo que el negocio tal como yo lo hago está en una especie de vacío legal que nos da más libertad, ¿vale? Y por lo tanto se puede hacer el negocio. Si alguna vez el negocio nos obligan a hacerlo por la ley de arrendamientos urbanos, no se podrá hacer, simplemente, ¿vale? Con la ley de arrendamientos urbanos actual no se podría alquilar por habitaciones. De hecho, con la ley de arrendamientos urbanos actual ni siquiera yo recomiendo alquilar por alquiler tradicional, ¿vale? Si quieres luego hablamos de ello. Entonces, pero claro, ¿cuáles son las ramificaciones de este Real Decreto? ¿Vale? En principio no nos afecta, ¿vale? Porque solo afectaría al alquiler de temporada y al alquiler turístico. En principio no nos afecta. Sin embargo, eh, mete un granito más a la jurisprudencia y al estrechamiento de ese vacío legal en donde nosotros estamos haciendo el negocio.
Por lo tanto, voy a intentar poner un ejemplo. Si hay un montón de leyes que dicen que el alquiler tradicional de vivienda habitual es esto, esto y esto y esto, y hay otro montón de leyes y cada vez más que dicen que el alquiler de temporada es esto y el alquiler turístico es esto, y sin embargo no hay ninguna ley que habla de nuestro modelo de negocio, de mi modelo de negocio de alquiler por habitaciones para vivienda habitual. ¿Qué pasa? Cuanto más leyes hablan de esos otros modelos y sigue sin salir ninguna que hable del mío, entonces eso condiciona la jurisprudencia para que mi modelo no exista realmente. Y eso condiciona a los jueces para que si se llega a un juicio, el juez tenga más probabilidades de interpretar que mi modelo de negocio no existe y que por lo tanto tendría que adaptarse o a un extremo, que sí que está en la jurisprudencia, o al otro. ¿Vale? Es decir, corremos cada vez más el riesgo de que un juez pueda decir: no, este modelo de usted no existe y esto es un fraude de ley. Usted, si quiere alquilar por habitaciones para vivienda habitual, tiene que acogerse a la LAU, o si las quiere alquilar por temporada, tiene que acogerse al Código Civil, pero con el registro único. ¿Vale? Ese es el riesgo que asumimos. ¿Vale? Entonces, se van aportando granitos de arena. Entonces, habrá que ir viendo la jurisprudencia, lo que va diciendo. La jurisprudencia es simplemente las diferentes sentencias que van apareciendo de juicios que se van produciendo, ¿no? Que marcan un poco, digamos, por dónde tienen que ir las leyes en su interpretación y en su aplicación del día a día, ¿no? No veo un riesgo inmediato, ¿vale? Pero sí que es verdad que aporta un granito de arena más. No sé si me he explicado. No, no, perfectamente, que al final, bueno, pues estamos un poco en este vacío y que tiene toda la pinta, como comentas, que van a intentar, pues, este tipo de alquiler vire hacia un lado o vire hacia otro. Yo, mi teoría, igual no sé si estás tú de acuerdo con ella, pero yo creo que lo que van a hacer es, como están buscando al final que haya pues más alquiler tradicional, más LAU, porque al final la LAU, bueno, pues tiene mucho más control sobre ella, al final pues los inquilinos, tú como propietario pues estás bastante más desprotegido. Yo creo que, igual me equivoco, pero van a intentar que todo lo que sea alquiler de habitaciones de temporada media larga, pasarlo al AU obligatoriamente, porque pues de esta forma pueden venderte el marketing de que se protege mucho más al inquilino. Entonces yo creo que básicamente nos vamos a quedar en dos polos opuestos, o lo que es el turístico, que en ciudades grandes como Madrid cada vez están poniéndole más trabas, y todo lo demás, vivienda habitual para que entre por LAU y en teoría pues tengan ese control de precios. No, no sé un poco tú ahí qué opinas. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Eso sería eso es a lo que aspira la izquierda, ¿vale? Lo que pasa que me pregunto por qué no lo han hecho ya, ¿vale? Entonces, eso es lo que me hace reflexionar que no es tan fácil, ¿vale? Si no lo han hecho ya es porque hay tensiones dentro de los apoyos. A ver, este gobierno tiene muy poco apoyo parlamentario. De hecho, para sacar sus leyes adelante tiene que contar con partidos que no son de izquierdas, como el PNV y Junts. Entonces, claro, me planteo, ¿por qué no han hecho eso ya? Y de hecho es que lo tienen clarísimo. El sindicato de estudiantes, no, el sindicato de inquilinas o algo así, o sindicato de inquilines o como se llame, lo tiene clarísimo. O sea, que las habitaciones tienen que regularse por la ley de arrendamientos urbanos. De hecho, es una de sus reivindicaciones. Y de hecho, este Real Decreto se dice claramente que se ha hecho con la ayuda del sindicato de inquilinas. ¿Vale? Es muy gracioso en la nota de prensa del Ministerio de Vivienda, ¿no? Donde se cuentan chascarrillos sobre cómo se ha hecho este Real Decreto, ¿no? Entonces me pregunto por qué no están reguladas todavía por la ley de arrendamientos urbanos las habitaciones en pisos compartidos, teniéndolo ellos claro, ¿no? Entonces creo que es porque simplemente no tienen apoyo parlamentario suficiente, y eso es lo bueno de esta legislatura, que el gobierno tiene las manos bastante atadas, por lo que soy relativamente optimista de que el riesgo regulatorio no se va a materializar en esta legislatura, ¿vale? Hay gente que tiene mucho miedo, pero ese miedo viene más que nada por las declaraciones que hace la izquierda constantemente en los medios de comunicación, ¿vale? Ellos siempre están con lo mismo y no es nuevo, llevan muchos años haciendo lo mismo, ¿no? Para ellos lo ideal sería un comunismo. Entonces eso infunde mucho miedo a la gente, pero no están pudiendo llevar a cabo sus objetivos, ¿vale? En este gobierno, porque no tiene apoyos parlamentarios suficientes. Por eso soy optimista y yo creo que podremos seguir haciendo el negocio con relativa tranquilidad.
Pues la verdad que es una maravilla poder escuchar opiniones de gente pues, con tanta experiencia como tú en el negocio y bueno, pues con una visión tan clara y tan global, porque yo sí que lo que estoy notando mucho es que yo pues participo en muchos foros de inversores, voy a muchas quedadas y hay muchas veces que hay muchas personas que vienen con mucho miedo infundado a través de los medios de comunicación, ¿no? Medios al final son desinformativos y noto que la mayoría de personas les falta esa capacidad de tomar acción por la cantidad de información tóxica que reciben con miedos relacionados con el negocio. Yo me acuerdo de cuando yo empecé en este negocio de las habitaciones, pues todo el mundo ya me decía que el mercado estaba saturado, que iban a regularlas el año pasado y bueno, pues todos mensajes de miedo que venían a través de redes y si yo en mi caso me hubiese quedado parado y no hubiese puesto el negocio en marcha, pues ahora mismo no tendría pues prácticamente o sin prácticamente la libertad financiera, ¿no? Que es la que puedo alcanzar gracias al negocio. Entonces, hay muchas Eso es. veces que realmente yo creo que estamos sobreexpuestos a información y esa sobreexposición lo que nos hace es darnos mucho miedo y no tomar acción. Y entonces, no sé un poco tú qué opinas, aprovechando un poco que estamos en este punto, ¿no? Me deja muy tranquilo el ver que comentas que, oye, pues que desde tu perspectiva es complicado que en esta legislatura puedan regularlo y que si no se ha hecho ya, pues probablemente es que no sea tan sencillo. Y un poco también para que la gente se les quite un poco ese miedo. Vamos a ponernos en el peor escenario, es un ejercicio que me gusta mucho hacer. En caso de que al final obligasen a todo el mundo a tener que hacer las habitaciones por LAU, ¿hay alguna solución, hay alguna forma en la que podamos bueno, pues seguir manteniendo el negocio con una cierta seguridad? ¿O en este caso pues habría que mirar a otro negocio? A ver, si me permites, voy a dedicar un par de minutos Sí, a desarrollar esto, porque creo que es muy importante, vale. ¿vale? Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, vamos, empezando por ahí. Y, y- y bueno, antes de nada, decirte que si nos obligan a hacer las habitaciones por lado, no se pueden hacer, ¿vale? O sea, tendríamos que liquidar el negocio, bajo mi punto de vista, ¿vale? Pero es un aperitivo. Voy a hablar un poquito sobre lo del miedo, si me lo permites. Vamos a ver. Todos los negocios tienen riesgo regulatorio, todos, no solo los inmobiliarios, ¿vale? Es decir, yo pongo un bar mañana y me pueden cambiar de un día para otro las normativas acústicas del ayuntamiento y obligarme a hacer una reforma de la leche que me arruine, ¿vale? Y tenga que cerrar el negocio, por ejemplo. O puedo poner una pizzería y de repente me aprueban una norma que prohíbe vender comida con cierto número de grasas, ¿vale? Como ya han puesto un impuesto a las bebidas azucaradas, por ejemplo. Pues, y eso me arruina. Es decir, todos los negocios tienen el riesgo regulatorio, el riesgo de que nos cambien la legislación, ¿vale? Eso está claro. Entonces, ¿qué pasa si tenemos miedo al riesgo regulatorio? Pues que, como tú bien dices, no hacemos nada al final. Si el miedo nos paraliza, pues nunca vamos a iniciar ningún negocio ni nunca vamos a iniciar ninguna inversión. Pero claro, esto depende mucho de cada persona, de cómo se ha educado e incluso de su genética. Entonces, ahí tenemos, pues, si conocemos a mucha gente y reflexionamos, pues ahí tenemos, ¿no? Gente que tiene más aversión al riesgo y gente que tiene menos aversión al riesgo. Entonces, la gente que tiene más aversión al riesgo, pues siempre tiene mucho miedo, porque los negocios tienen muchos riesgos, ¿no? Pueden salir mal desde muchos puntos de vista, incluyendo el riesgo regulatorio, ¿vale? No es el único riesgo que tiene un negocio. El riesgo principal de un negocio es que no vendas lo que estás vendiendo, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Eso aquí en inmobiliario o en habitaciones de momento no existe porque la demanda es brutal, ¿vale? No está cubierta por toda la oferta, pero bueno, en otro tipo de negocio sí puede existir. Pero lo que está claro es que todos los negocios tienen riesgos. Entonces, nosotros tenemos que ser, para poder poner un negocio y hacer una inversión, un tipo de persona por cultura o por genética que le tenga un poquito de menos miedo a los riesgos, ¿vale? Una persona que tenga más aversión al riesgo, ¿qué es lo que tiene que hacer para vivir feliz? Pues sacarse una posición, por ejemplo, ¿vale? Que es lo que menos riesgo tendría, ¿no? Y vivir de eso. Pero una persona que tenga tanta aversión al riesgo no puede iniciar este negocio y prácticamente ningún otro, ¿no? Entonces, al final, cada uno tiene que conocerse a sí mismo y hacer lo que le haga feliz, ¿no? ¿Vale? Entonces, si tenemos miedo al riesgo regulatorio, nunca vamos a hacer nada. Bien, ¿qué pasaría en el peor escenario, que es lo que me has preguntado? ¿Vale? Bien, pues imaginémonos que
yo ahora tengo miedo, yo estoy planteándome empezar este negocio, ¿vale? De alquiler por habitaciones, no sé, o una mentoría que me llega, por ejemplo, ¿vale? Hay mucha gente que me llega, ¿vale? Que me envía el formulario de contacto en mi página web para que le haga una mentoría y muchos de ellos me preguntan, pues, que si yo creo que van a cambiar las leyes y que tiene miedo y tal. Entonces, lo primero que le digo es, si tienes miedo, mejor que no hagas nada, ¿vale? Hazte una oposición y ya está. Y si no tienes miedo y quieres alcanzar la libertad financiera, no vas a tener más remedio que afrontar tus miedos y comértelos, ¿vale? Y asumir ese riesgo de que nos puedan cambiar las leyes en cualquier momento, ¿vale? Entonces, si yo no empiezo, no va a pasar nada, ¿vale? Mi vida va a seguir exactamente igual. Pero si yo empiezo ahora, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Lo peor que puede pasar es que yo compré el piso y al día siguiente me obliguen a hacer las habitaciones por la LAU. Entonces, ¿qué hago? Pues vendo el piso, ¿vale? ¿Qué pasa si vendo el piso? Pues nada, que recupero todo el dinero invertido. Es decir, este negocio es muy bueno porque hombre, tenemos el riesgo de que los pisos bajen de precio, pero es un riesgo que solo se ha materializado una vez en toda la historia de España de cuando tenemos registros inmobiliarios, que ha sido de 2008 al 2012, más o menos, ¿no? El resto del tiempo siempre los pisos han seguido subiendo. Por lo tanto, lo peor que puede pasar es que yo tenga que vender el piso y recupere todo el dinero invertido. Eso ya es una ventaja enorme. Si yo pongo un bar y me obligan a hacer, como he dicho antes en el ejemplo, una reforma de la hostia para insonorizar el bar, ¿qué pasa? Pues que yo voy a quebrar y voy a perder un montón de dinero, porque toda la reforma que él hice inicialmente al bar para ponerle una barra, para ponerle una puerta de seguridad, no sé qué, todo ese dinero lo voy a perder, porque nadie va a querer comprarme el bar, ¿vale? Pero aquí no existe ese riesgo. Yo siempre puedo vender el piso y recuperar el dinero que puse inicialmente y posiblemente hasta le gane un poco si ha pasado un cierto tiempo y los pisos se han revalorizado. Ese es el peor caso, pero bueno, como nadie sabemos el futuro y nadie tenemos una bola de cristal, posiblemente los peores escenarios no suelen pasar escenarios pues más moderados, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué pasará si, por ejemplo, dentro de 5 años nos obligan a hacer las habitaciones por la LAU? Bueno, pues que yo habré estado 5 años alquilando el piso, le habré sacado un montón de rentas y habré ganado bastantes miles de euros solo por ese piso. Y luego, pues cuando me cambien la legislación, pues echaré a los inquilinos, porque en este negocio podemos echar a los inquilinos cuando queramos, y venderé el piso. Y recuperaré además todo el dinero invertido, más la ganancia patrimonial de si ese piso se ha revalorizado. Es decir, que recupero todo el dinero invertido, gano por la revalorización del piso y gano todos los alquileres que haya hecho hasta ahora. ¿Vale? O sea que en este negocio no está muy fundado tener miedo al riesgo regulatorio. No está muy fundado, digámoslo así, ¿no? Pero insisto, si alguien tiene miedo, que no lo haga, porque si alguien tiene miedo y lo hace, lo va a pasar muy mal y va a ser muy infeliz. Y ojo, y no hay que olvidar que somos propietarios de una vivienda que probablemente sea de 3 habitaciones y un salón. ¿Qué implica esto? Oye, que quien no quiera vender y bueno, pues quiera atenerse a las regulaciones de la LAU, también podría poner su piso en alquiler tradicional. ¿Por qué un poco también hago este matiz de que somos propietarios? Porque al final nosotros, si somos propietarios y tenemos una buena hipoteca a largo plazo, y hemos conseguido pues un tipo correcto de interés, probablemente pues nuestra cuota no sea muy alta. Entonces, quizás no nos enfrentamos al riesgo que sí que puedan enfrentarse las personas que se dediquen al rent to rent, que al final pues firman contratos de 5 años en los cuales tienen que pagarle al propietario 1.100 euros y os consiguen sacar un diferencial pues hasta alquilarlas por la suma de las habitaciones en 1.900, 2.000, pongamos, ¿no? Nosotros al final, pues tenemos, por ejemplo, en Madrid, mi ejemplo de Madrid, yo al final mis habitaciones en uno de los pisos, por ejemplo, pues se alquilan por cerca de 1.700 euros la suma de todas las habitaciones y mi hipoteca son de 440 euros. Entonces, yo también tengo una vía alternativa que es, oye, pues en el caso de que no quiera vender el inmueble porque no sea yo capaz de conseguir una mayor rentabilidad de la que me daría el tradicional, si cojo mi dinero y lo deposito en otro sitio, bueno, pues también tenemos esa ventaja los que somos propietarios, que en el peor de los casos, si no quisiésemos vender, pues nunca tendríamos que estar poniendo en nuestro bolsillo, ¿no? En el peor de los casos, pues se pagaría solo hasta con topes de alquiler. No sé un poco qué opinas, Carlos. Yo lo que opino es que no se puede hacer hoy en día el alquiler tradicional.
siento tener una opinión Vale. tan radical, pero Sí. desde la nueva ley de vivienda que salió en mayo de 2023, el alquiler tradicional no se puede hacer en España. Es un negocio que tiene riesgos inaceptables, ¿vale? Sé que hay mucha gente que pues este discurso no le gusta porque vive de dar cursos sobre el alquiler tradicional, ¿vale? En Internet. Pero es lo que yo opino ¿y por qué? Pues porque básicamente la nueva ley de vivienda ha hecho que sea imposible echar a un inquilino chungo, ¿vale? Un inquilino que no nos paga, que se convierte en inquiocupa, básicamente no le vamos a poder echar jamás, ¿vale? Vamos a perder la propiedad para siempre. Es exactamente, esto parece una barbaridad y yo comprendo que haya gente que no me crea. Bueno, pues si alguien no me cree, pues tenemos hoy en día una herramienta muy bonita que es ChatGPT y similares y puede hacerle un millón de preguntas, ¿vale? Entonces, si alguien no me cree porque esto es una barbaridad, aparte de preguntar a ChatGPT, también puede leerse la nueva ley de vivienda y la ley de arrendamientos urbanos y profundizar un poco en toda la jurisprudencia asociada, ¿no? Que es un poco difícil porque está un poco mal hecha, ¿no? Sobre todo la nueva ley de vivienda. Pero vamos, no es nuevo en España esto, ¿vale? La ley de alquileres de Franco, de 1964, ya la famosa renta antigua, eso seguro que sí que nos suena, ¿no? Ya perdíamos la propiedad también, ¿vale? O sea que no es algo nuevo en España el que el propietario de un piso alquilado pierda la propiedad en favor del inquilino, ¿vale? No es que no la pierde realmente sobre el papel, sigue siendo el propietario en el registro de la propiedad, pero básicamente no puede disponer de ella jamás, ¿vale? Hasta que el inquilino quiera irse por su propio pie, ¿vale? Entonces, esto es lo que consolida también la nueva ley de vivienda del 2023. Te pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos un inquilino chungo que no nos paga y queremos llevarle a juicio para que se le expulse, eh, el juicio no se inicia hasta que nosotros, el propietario, demuestre que ese inquilino es vulnerable o no lo es. Y yo me pregunto, ¿cómo voy a demostrar yo si mi inquilino es vulnerable o no lo es si esos son datos protegidos por la ley de protección de datos? Es imposible. Tiene que ser el propio inquilino el que aporte la documentación. Pues no, la ley está hecha pues para que no se pueda iniciar el juicio jamás. Por lo tanto, el juicio de desahucio ni siquiera llega a iniciarse. ¿Vale? Es un ejemplo Tras. que te pongo, ¿vale? Y luego, respecto a la vulnerabilidad, pues lo mismo. Se han hecho muchas disposiciones frente a la vulnerabilidad. Ahora mismo es una maraña jurídica el tema de la vulnerabilidad, pero vamos, básicamente la consecuencia es que a cualquier persona vulnerable tampoco la podemos echar, ¿vale? Claro, en las habitaciones todos nuestros clientes son vulnerables o casi todos, pero lo bueno es que de las habitaciones es que un inquilino chungo no va a sentir eso como su hogar, porque al final tiene que compartir el piso con personas desconocidas, tiene que compartir el baño, tiene que compartir la cocina, entonces eso no lo va a sentir como su hogar. Por lo tanto, un inquilino chungo, ¿qué va a pasar? Pues va a tender a irse y buscarse otra habitación y ya está. No va a tender a convertirse en ocupa, porque ¿para qué alguien va a ocupar una habitación en un piso compartido con Pudiendo ocupar un extraños, ¿no? piso, ¿no? Claro, Claro, eso teniendo es. tantos pisos enteros que ocupar, ¿no? Entonces, eso es lo bueno que tiene este negocio, ¿no? Y eso es lo que nos salva, aunque nuestros clientes son mayoritariamente vulnerables y posiblemente de peor perfil estadísticamente, que es lo que he comentado al principio de la entrevista, sin embargo, eso no afecta al final a la seguridad del negocio, ¿vale? Sin embargo, en un piso que se alquila por tradicional, un piso entero que se alquila, como sí que lo sienten como su hogar, aunque tengamos menos posibilidad de tener inquilinos chungos, de clientes chungos, pues los pocos chungos que tenemos, hay mucha más probabilidad de que se queden inquiocupas y perdamos la propiedad. ¿Vale? Por lo tanto, resumiendo, yo recomiendo a todo el mundo que en España no haga alquiler tradicional y a los que ya tengan pisos en el alquiler tradicional que los vayan liquidando a medida que van venciendo contratos. Si cuando venza un contrato ese piso se puede dedicar al alquiler por habitaciones, porque ojo, no todos los pisos se pueden dedicar al alquiler por habitaciones, tal como yo hago el negocio, ¿vale? Tienen que cumplir un montón de requisitos, ¿vale? Que yo enseño en las mentorías. Entonces, si ese piso se puede dedicar a habitaciones, perfecto. Y si no, pues puede venderlo o puede vivir en él o puede alquilarlo por alquiler turístico si es que no sirve para alquiler turístico, ¿vale? Pero en cualquier caso yo no recomendaría que hiciera el alquiler tradicional bajo ninguna circunstancia.
Porque entonces, en este caso, claro, mucha gente con un seguro de impago ya se siente muy tranquilo respecto al alquiler tradicional. ¿Tú en este caso consideras que ni siquiera con un seguro de impago podemos estar medianamente tranquilos alquilando por tradicional? Exacto, yo considero que no es garantía, ¿vale? Porque al final un seguro de impago te va a cubrir un determinado tiempo, hasta ahora era un año, creo que Alquiler Seguro ha sacado durante 2 o 3 años, me parece, pero en cualquier caso sigue siendo un periodo mucho menor que para siempre, ¿vale? Porque recordemos que perdemos la propiedad para Sí. siempre. A ver, que me entienda la audiencia, para siempre significa hasta que cambien las leyes, ¿vale? Entonces, claro, si a nosotros nos financian durante 2 años, vale, bien, perfecto, pero ¿y después? Porque no vamos a recuperar el piso, ni en 2 años ni en 20. Claro, sobre Fijémonos que todo la ley con del este. 64, perdona que te interrumpa, la ley del 64 Sí. de Franco, bueno, que realmente fue modificaciones de leyes anteriores, realmente lo de el odio al propietario que alquila en España viene de muy lejos, ¿vale? No es algo nuevo, ¿no? Entonces, Franco simplemente siguió haciendo y siguió modificando las leyes que venían de antes, ¿no? Que también eran igualmente hostiles, ¿no? Entonces, fijémonos que la ley del 64 de Franco, la famosa renta antigua, no se abolió hasta los años 80, hasta mitad de los años 80. Es decir, esas personas se quedaron sin su propiedad durante 20 años. E incluso cuando se abolió, que lo hizo Boyer, no sé si, bueno, los más mayores se acordarán de Boyer, No, yo no. el que se enfrentó al propietario de Rumasa, ¿no? Eh, bueno, pues el ministro Boyer fue quien abolió esa ley o la modificó, ¿vale? Pero claro, incluso así muchos propietarios, claro, como las leyes no son retroactivas, por lo general, pues tuvieron que seguir esperando incluso hasta a veces hasta 20 años más, ¿no? Hasta la década de los 2000 para que recuperar esas viviendas. Por lo tanto, al final fueron 40 años perdidos. Es decir, comparemos los 2 años que nos cubre el alquiler seguro, los 3 años, con los 40 años que vamos a perder la propiedad. Eso puede destrozar a cualquier persona, su economía e incluso su modo de vida y su mentalidad. La gente que les pasa esto, al final, a mí me da mucha pena porque se vuelven locas, les destroza su vida y muchas veces terminan en suicidios. Ujú. No, no, completamente. O sea, la verdad que es una situación bastante muy dramática en la cual, pues, como comentas, ¿no? Pues desde la nueva ley incluso es hasta, bueno, pues más arriesgado que antes y, bueno, pues al final es un poco la situación de inseguridad que se vive en España. Que yo también, bueno, pues hemos estado hace unas semanas haciendo una entrevista con un chico que invierte desde Alemania y claro, al final yo también estoy reflexionando y no sé un poco qué opinas, pero tengo una opinión quizás un poco polémica al respecto. Y es que es verdad que España pues tiene muchas dificultades a nivel regulatorio, a nivel legislativo, y bueno, eso quizás lo que hace es que en España, pues todavía como es un país con mayor riesgo a nivel inmobiliario, todavía gente normal, pues como nosotros de a pie, pues podamos tener oportunidades de aprovechar pues el miedo de las personas y quizás que grandes instituciones no estén dispuestos a asumir los riesgos que sí estamos dispuestos a asumir quizás pequeños particulares y todavía tenemos pisos en la capital del país, en una de las capitales europeas, en la que en los alrededores, pues las zonas, por ejemplo, del sur de Madrid, pues puede haber pisos todavía por 130.000 euros, 135 ya están subiendo, ¿no? Pero es algo que realmente, contando con que Madrid es la segunda capital, si no me equivoco, más poblada de toda Europa, pues realmente es una oportunidad, porque yo mismamente la semana pasada estuve de vacaciones en Italia y en una ciudad pequeñita como Bolonia, de verdad que no había un piso que bajase de los 220.000 euros. Y hablamos de pisos de una o dos habitaciones. Entonces yo creo que estamos ante una oportunidad espectacular, que es cierto que, bueno, pues tenemos esta incertidumbre, pero siendo profesionales y formándonos también con gente que sepa y nos ayude, pues quizás estamos ante una oportunidad que no se vaya a volver a encontrar. Porque al final, pues por ejemplo, en Alemania es que realmente los pisos están tan caros que nos contaba este chico que vive en Alemania, que digamos que el disclaimer para inversores inmobiliarios en Alemania es invierte desde solamente 100 euros al mes. ¿Qué significa esto? No que vayas poniendo una cuota de 100 euros al mes y tengas un piso, no, no. Que solamente pierdes 100 euros al mes de cash flow por tener una vivienda en propiedad. Y aquí estamos hablando de cash flows positivos y la gente dice, no, pues quizás no me es rentable el piso por habitaciones porque me da solamente un 10% bruto.
sea, hay muchísimos países de Europa que matarían por esa rentabilidad. No sé un poco tú qué opinas, Carlos. Pues la verdad es que desconozco cuáles son los números de otros países, ¿vale? Eh, sigo un poquito el mercado inmobiliario en Estados Unidos, pero la verdad es que en Europa no te sabría decir. A ver, sobre España, el alquiler tradicional un 10%, hostia, es muy complicado eso, yo No, yo creo. hablaba de habitaciones, sí, no, hablaba de habitaciones, sí, os Ah, hablaba habitaciones, de vale, vale. que, claro, eso es, de que ahora Sí, que digamos que la rentabilidad se está ajustando un poco más, pues la gente ya empieza a decir, no, por un 10% no me meto en habitaciones. Ostras, es una buena rentabilidad bruta sobre activo, hablamos, no sobre inversión. sí, a ver, el ROI de las habitaciones que tengo yo, la media que tengo es alrededor de un 13, entre un 13 y un 14%, ¿vale? La rentabilidad sobre el activo, es decir, como si hubiera comprado todos mis inmuebles sin hipotecas, digámoslo así, ¿no? Para que la audiencia lo entienda. Es alrededor de Eso un es. 13. Un 13 neto, ¿eh? Ya después de todos los gastos y todo. Eh, a ver, no me acuerdo cuál era la pregunta, disculpa. No, era un poco la reflexión de que a día de hoy, pues yo creo que todavía estamos ante una ventana de oportunidad muy grande en el que los precios de las Ah, vale, en viviendas para hacer este España, ¿no? negocio en Todavía, Madrid, sí. eso es, todavía me Sí. parecen muy asequibles. Pues no podría comparar, ya digo, porque como no conozco los precios del resto de Europa, no podría comparar. A ver, yo lo que puedo, a ver, lo que podemos comparar más o menos, claro, yo es que tengo un marco mental de rentabilidad ya muy alto por el negocio que hago, porque la media que tengo en la media de todos mis activos de inmobiliarios, pues es alrededor de un 30, ¿no? Digámoslo así. Entonces, claro, un treinta neto y considerando las hipotecas. Es una especie de medida como ROFE, ¿no? Es decir, dinero que Sí, recibo eso es. frente al dinero que realmente he puesto, ¿no? Que yo creo que es la rentabilidad de verdad, digámoslo así, ¿no? Eh, claro, entonces tengo ese marco mental y para mí cuando me dicen que alguien, antes de la nueva ley de vivienda, ¿no? Yo mucho antes de la nueva ley de vivienda ya había abandonado el negocio del alquiler tradicional, porque yo lo empecé a hacer al principio también, pero unos años después lo abandoné porque me parecía ruinoso. A mí me parecía ruinoso todos los problemas que alguien tiene que tener en un alquiler tradicional para sacarle un 5%, un 6%, ¿vale? Si lo comparamos con lo que podemos sacar hoy en día, por ejemplo, en un fondo monetario, que es un 3% y no nos tenemos que preocupar de tratar con gente chunga ni nada, pues es que no merece la pena pasar de un 3 al 5 a cambio de nuestra salud mental, ¿no? Entonces, no sé, Total. yo lo veo así, pero claro, yo es que vengo de un marco mental mucho más rentable, ¿no? Entonces bueno, pues a ver, sobre la situación inmobiliaria en España, a ver, yo insisto que nadie tenemos una bola de cristal, ¿vale? Entonces, eh, a ver, tengo una opinión, pero no sé si conviene decirla públicamente porque si me equivoco me van a poner a caldo. ¿Qué hago? ¿La digo o no la digo? Tú veas, Carlos, si quieres nos la guardamos para que, oye, pues luego nos equivocamos también. Aquí dejamos muy claro que somos dos personas opinando y obviamente pues ninguno adivinamos el futuro. Así que lo que tú consideres, Carlos. Bueno, pues la voy a decir, ya que eres tan majo. Vale. Mira, pues a ver, yo creo que estamos ahora mismo, veo algunos indicios de que estamos iniciando una burbuja inmobiliaria de precio, ¿vale? De precio de compra, ¿vale? Estamos iniciándola, es decir, si alguien quiere especular ahora mismo, sería el momento perfecto. A ver, el momento perfecto hubiera sido hace un año o hace dos, obviamente, porque los precios no paran de subir nunca, o hace 10, ¿vale? Pero bueno, si nosotros nos queremos aprovechar de una burbuja, es el momento perfecto para comprar ahora, ¿vale? Ese es mi punto de vista. Vamos a ver, y es por varios motivos, ¿vale? Los voy a razonar así muy, muy por encima. Eh, el PER de las inversiones inmobiliarias está empezando a subir, ¿vale? Que es un síntoma muy claro de cuando se empieza a entrar en una burbuja, ¿vale? Hasta ahora se ha mantenido más o menos en un rango razonable, ¿vale? Es decir, los precios de los pisos subían, los precios de compra, pero también subían los precios de los alquileres, ¿vale? De tal modo que más o menos la rentabilidad se mantenía constante. Pero uno de los síntomas de inicio de una burbuja es que esa rentabilidad empieza a bajar. Es decir, los precios de compra empiezan a subir a mayor ritmo que las rentas que se pueden obtener. ¿Vale? Yo esto lo estoy observando en carne propia en mis pisos, ¿vale? En los pisos, yo sigo comprando pisos, ¿vale? Yo compro más o menos un piso cada 4 meses, entre 4 y 6 meses compro un nuevo piso, ¿vale? Eh,
Entonces, cada vez me cuesta más que me salgan los números en los nuevos pisos que busco, ¿vale? Yo tengo el criterio, bueno, con una forma bastante conservadora de hacer los números, yo exijo que por lo menos un piso que yo vaya a comprar me dé un 20%, ¿vale? De roce. No es exactamente el roce, pero Eso bueno, es. es una manera conservadora de hacer los números que es mucho más conservadora que el roce. Entonces yo exijo que por lo menos me dé un 20%. Y cada vez me cuesta más encontrar ese tipo de pisos que me den un 20%. Es decir, la rentabilidad se está resintiendo. Ese es un síntoma. El inverso de la rentabilidad es el PER, lo que he dicho antes, ¿no? La gente que invierta en acciones o en índices, pues sabrá lo que es el PER, que es, bueno, la división entre precio de compra. Rápidamente, para la gente, Sí, eso es. sí, la división entre precio de compra y la renta que obtienes, ¿vale? Básicamente, lo inverso que la rentabilidad. Pero bueno, hablemos de rentabilidad. Ese es un síntoma. Otro síntoma que veo es que se está estrechando el mercado muchísimo, ¿vale? En este caso, lo que se está estrechando es la oferta. ¿Vale? La oferta es muy estrecha por diversos motivos, que bueno, si quieres los cuento, pero bueno, por diversos motivos la oferta es muy estrecha. Es decir, hay muy poca gente que ahora mismo esté vendiendo pisos. Y luego la demanda está siendo creciente, ¿vale? ¿Por qué está siendo creciente? Porque se nos están lanzando mensajes de que van a bajar los tipos de interés e incluso han empezado a bajar. Entonces, oferta congelada, demanda creciente, pues hay mucha presión compradora, ¿no? Es decir, la gente se está empezando a pelear por los pisos, ¿vale? Otro síntoma, claro, las burbujas explotan cuando ya las rentabilidades están demasiado bajas y los precios están demasiado altos, ¿vale? Cuando pasan las dos cosas. Entonces, ¿los precios están demasiado altos en España? Pues todavía no, porque la gente sigue teniendo trabajo, ¿vale? Tenemos una economía inflada, alimentada por el sector público. Si analizamos las tasas de paro, realmente no están disminuyendo en España porque se está sacando empleo público a saco, a saco, a saco. Y bueno, y eso nos puede durar un tiempo, ¿no? O sea, eso no nos anuncia una crisis inminente. Podemos sostener esa falsa economía, ese castillo naipes durante un tiempo, ¿no? Por lo tanto, por ahí no va a haber una crisis como la que provocó lo que pasó en el 2008, que la gente empezó a quedarse sin trabajo, ¿no? Y entonces, claro, la gente que se queda sin trabajo ya no puede comprar y además tiene que vender sus viviendas. Eso ahora mismo no está pasando. Por lo tanto, la demanda se va a mantener alta y creciente, ¿vale? Y a medida que vayan bajando más los tipos de interés, será más creciente todavía. Y, y entonces, claro, todos esos puntos me hacen pensar que estamos en el comienzo, todavía en el comienzo de una burbuja, es decir, estamos entrando en ella. Esa Estoy es mi muy, muy de opinión. acuerdo, muy de acuerdo contigo. Y hay un factor que para mí es muy clave, que es, oye, a mí muchas veces me gusta hacer ejercicio de empatía y de ponerme pues, en la piel de una persona que quiere comprar su vivienda o que quiere alquilar un piso. Y para mí hay una cosa muy clara y es que ahora mismo además están dando, y por ejemplo, bancos como ING están dando hipotecas a jóvenes de hasta el 100% de financiación, luego aparte tienes ayudas y avales para complementar la financiación. Entonces, creo que en este escenario en el cual empiezan a bajar los tipos, empieza a darse financiación más alegre, en este caso a jóvenes, pues hay una cosa muy clara, ¿no? Y es, oye, yo ahora mismo vivo de alquiler en Madrid por 1.000 euros. Si yo este mismo piso en el barrio en el que vivo, que pueda ser un barrio obrero del sur de Madrid, pues lo compro y pago una hipoteca de 650, imagínate, pues ya el diferencial de lo que pago al mes, pues me baja una cantidad significativa. Eso unido a que me da más financiación, pues con una cantidad pequeña de ahorros que pueda tener o que me puedan prestar, ya puedo acceder al mercado. Y al final, pues cuanto más cliente finalista entra al mercado, al final ellos no miran los números, es decir, ellos no miran esa rentabilidad que tú exiges, ellos lo único que quieren es que esté en una zona que para ellos sea correcta y que el piso pues tenga las menores complicaciones posibles. Y creo que es otro factor más que se une a esa posible burbuja que comentas, y es que pues se está facilitando el acceso a la vivienda a personas jóvenes y lo que tú comentas, que todavía no hay suficiente gente pues que esté en paro o sin trabajo, por lo tanto sigue habiendo mucha presión de necesidad de vivienda entre el público general, ya no hablamos de inversores. Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh,
Claro, la gente que busca un inmueble para vivir en él, pues no va a mirar obviamente rentabilidad, pero sí que es verdad que los inversores sí son una parte significativa del mercado y son los que al final marcan los precios, por lo general, ¿vale? En cualquier mercado, ¿vale? Eh, quiero aclarar una cosa. Bueno, quiero aclarar dos cosas. Lo primero, nadie tenemos una bola de cristal, ¿vale? Es decir, me puedo equivocar, que luego no me vengan, no me vengan diciendo que tal, ¿eh? ¿Vale? Entonces, como me puedo equivocar y yo no tengo una bola de cristal, yo soy muy poco amigo de hacer predicciones, ¿vale? Porque al final mi filosofía es, si tú estás decidido a hacer un negocio como este, hazlo y básate en los datos actuales. Igual que básate en la legislación actual, porque la futura nadie lo sabemos, ¿vale? Y básate en los datos y en los números actuales, porque los futuros no lo sabemos. Por lo tanto, si yo ahora estoy buscando un piso y encuentro un piso que con los datos actuales me da el 20% ese que he dicho antes, lo compro. Me da igual lo que pase en el futuro, porque fijémonos que este negocio no se trata de comprar barato, ¿vale? Este negocio se trata de comprar un activo que nos dé un flujo de efectivo, un cash flow, como llaman ahora, y idealmente que no tengamos que liquidar ese activo toda la vida, incluso que lo hereden nuestros hijos, ¿vale? Esa es la filosofía de este negocio. Hay muchas personas que se aproximan a este negocio con una mentalidad errónea, que es voy a comprar barato, voy a comprar barato, voy a comprar barato. No, no tienes que comprar barato. A ver, obviamente tampoco puedes comprar caro, pero no es el núcleo del negocio comprar barato, por lo menos en el negocio que hago yo de las habitaciones. En el alquiler tradicional sí, porque es muy poco rentable. Entonces, cualquier rentabilidad que puedas arañar en comprar barato estará bien. Pero aquí, que es tan rentable, tú no tienes, tu núcleo no es comprar barato, tu núcleo es otro, ¿vale? Que si quieres luego hablamos de ello. Aquí no es comprar barato. Y además recuerda que no estás haciendo el negocio de comprar barato para luego vender la vivienda. Tú estás haciendo el negocio de comprar un activo para conseguir una renta, ¿vale? Por tanto, hay que cambiar un poco esa mentalidad. Vale, y lo que decía que me he enrollado es, perdóname, me he enrollado. Nadie conocemos el futuro y tenemos que hacer el negocio con los datos actuales, ¿vale? Por lo tanto, yo soy poco amigo de hacer predicciones porque no me sirven para nada. ¿Qué más me da a mí que yo diga que estamos en el inicio de una burbuja o al final de una burbuja? Si yo no lo sé, el futuro no lo sabe nadie y yo voy a seguir el negocio, haciendo el negocio exactamente igual porque solo me voy a basar en los datos actuales, a mí no me importa cómo sea el futuro. ¿Vale? No me afecta. O bueno, sí me afecta, pero no me importa para yo tomar mis decisiones de inversión actuales, ¿vale? Eso es una aproximación errónea a cualquier negocio, a no ser que sea el negocio de especulación, que es comprar barato para vender caro dentro de unos meses, ¿vale? Lo que llaman ahora el flipping, ¿vale? Que es especulación, lo que se llama, ha llamado toda la vida especulación, que me parece también buena, ¿no? Y aporta liquidez al mercado. Vale, esa es la primera salvedad que quiero hacer, que nadie conoce el futuro. Y, y la segunda salvedad que quería hacer es que insisto en que lo que he dicho es que estamos al principio de una burbuja. Es decir, yo no he dicho que estemos en una burbuja inmobiliaria todavía. Estamos al principio. Por lo tanto, el principio de una burbuja es un buen momento para invertir, ¿vale? Porque si yo tuviera la bola de cristal y supiera que realmente estamos en el principio de una burbuja inmobiliaria, ¿vale? Y estuviera 100% seguro de que eso va a ser así, ¿vale? Entonces sería el mejor momento para comprar, esperaría que la burbuja se produzca y antes de que llegue a su fin vendo, ¿vale? Así es como se hace dinero en las burbujas, ¿no? ¿Vale? El problema es que alguien se meta en la burbuja y no venda a tiempo, ¿no? Y la burbuja le estalle y se quede con ese activo, como pasó en el 2008-2012. En el 2005, 6, 7 hubo mucha gente que compró vivienda a precios prohibitivos y esa vivienda no ha vuelto a alcanzar ese nivel de precios hasta prácticamente ahora, ¿vale? Ahora es cuando se ha vuelto a alcanzar ese nivel de precios. Es decir, ha tenido que esperar casi unos 15 años, más de 15 años para ese drawdown que se llama, ¿no? Producido por el estallido de la burbuja. Es decir, yo no he dicho que estemos dentro de la burbuja ni que vaya a estallar ninguna burbuja. Yo lo que he dicho es que podemos estar al principio de la burbuja, ¿vale? Es decir, lo que digo es que, según mi opinión, van a subir los precios en los próximos años y van a subir mucho, ¿vale? Y eso, si es una burbuja al final, pues acabará estallando, claro. Pero eso será dentro de X tiempo. Qué bueno. No, pues la verdad que me parece una reflexión súper interesante, Carlos. De hecho, se me ha pasado el tiempo volando. Llevamos ya
una hora entera grabando. Y un poco, como es verdad que al final, o en esta entrevista nos hemos centrado en el Real Decreto y hemos estado un poco hablando quizás más a nivel macro, quería si nos podemos acabar un poco la entrevista, si nos puedes comentar, porque como has dicho, haces mentorías para personas que quieran iniciarse dentro del sector del alquiler por habitaciones. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco estas mentorías, cómo son y, bueno, pues un poco la información que nos puedas dar, pues para que la gente que esté interesada en formarse en el negocio, pues con unas personas con más experiencia y más años en el sector, pues pueda hacerlo. Sí, a ver, no es mi... A ver, yo me dedico a gestionar mis propios inmuebles, ¿vale? Pero sí que es verdad que Hmm. hago unas pocas mentorías para la gente realmente interesada en copiarme el negocio, digámoslo así, ¿no? Y cuando digo realmente interesada, me refiero a eso, ¿vale? O sea, yo no hago mentorías masivas ni admito a todo el mundo que quiera hacer una mentoría conmigo. Solo a gente realmente interesada, que es gente diligente y que quiere hacer este negocio exactamente como yo le hago. Entonces, pues en las mentorías, pues yo les explico el negocio con todo detalle, desde el principio hasta el final, exactamente como lo hago yo. ¿Vale? Eso es entonces, en mi página web, en invertirenhabitaciones.com, esa es mi página web, todo junto. Ahí pues está escrito un poco en qué consiste la mentoría y tienen un formulario de contacto para contactarme, ¿vale? Y también en esa página web hay un enlace de un grupo de WhatsApp en donde aviso de todas las entrevistas que me van haciendo y de, bueno, pues de grandes cosas sobre el negocio, etcétera, ¿vale? No envío avisos todos los días, sino para no saturar a nadie pues cada 15 días o cada mes, ¿vale? Y bueno, también pueden suscribirse a ese grupo de WhatsApp de avisos. No es un grupo de debate, ¿vale? Solo de avisos, solo puedo publicar yo. Y también ahí Ah, en muy mi bien. página web, en el inicio de mi página web, están todas las entrevistas que me han hecho hasta ahora. Si alguien quiere ver cómo es este negocio por encima, pues yo le recomiendo que vaya a mi página web y vea todas las entrevistas que me han hecho hasta ahora. Y luego ya, si viendo cómo es el negocio por encima, pues quiere ya hacerlo seriamente y minimizando la probabilidad de errores, pues ya puede considerar hacer la mentoría si tengo hueco. Eso es. Genial, sí, un poco la idea era esa, ¿no? Centrarnos un poco en esto que ahora mismo es de actualidad y que era pues muy importante que la gente supiese las implicaciones que tienen. Y como ya sabemos que, oye, pues te han hecho entrevistas muchas y muy buenas, pues las personas que quieran saber un poquito más de lo que ya es el negocio en sí, no tanto de este tema en particular del que hemos hablado hoy, pues pueden acudir a su página web, que de hecho me llama mucho la atención y deja claro que tienes que ser de los primeros inevitablemente, porque el dominio invertir en habitaciones, ¿no? O sea, es un dominio que, claro, probablemente tuviste que cogerlo hace mucho tiempo, ¿no? Sí, a ver, yo lo cogí en el 2020, creo recordar. Ajá. A ver, yo llevo haciendo el negocio desde 2012 más o menos, ¿vale? Entonces, Sí. en el 2020 decidí empezar un poco a hacerme una figura semipública, con las salvedades que hemos comentado al principio de la entrevista, básicamente Mm. porque quería aportar un poco a la sociedad, ¿no? Y cuál era, hay gente, ¿cómo aporta la gente a la sociedad? Pues hay gente que dona a la Cruz Roja, hay gente que regala comida, me parece todo genial, ¿vale? Pues mi forma de aportar a la sociedad es intentando aumentar la cultura financiera de España, que creo que es algo que hace mucha falta y que es tan o más importante como repartir comida, ¿vale? Porque estás enseñando a la gente a pescar y no dándole el pescado, digámoslo así, ¿no? Eso Entonces, es. a España le falta mucha cultura financiera y decidí que mi manera de aportar a la sociedad era esa. Entonces, en 2020 empecé a dar entrevistas. Una de las primeras que me hizo fue Carlos Galán, y a partir de esa entrevista fue cuando se puso el negocio de moda. O sea, yo soy el culpable. Claro. Es verdad, Carlos. O sea, eso no te lo Y, va a negar, vamos, nadie, es así. y en ese momento fue cuando compré el dominio y decidí también pues hacer algunas mentorías porque a raíz de la entrevista que me hizo Carlos Galán, pues empezó a contactarme gente que si le podía ayudar y tal, y acabé un poco harto de ayudar a gente, digámoslo así, a ver, ¿cómo decirlo? Que te marea y luego no hace nada, digámoslo así, ¿no? Entonces Mm. dije, bueno, pues voy a estructurar un poco el tema, voy a comprar un dominio, voy a hacer unas pocas mentorías que no sean gratis, porque lo gratis la gente no lo valora, que tengas que pagar un poquito. Y, Compromiso. Ese es y un poco claro, el y punto, eso es. compromiso. Realmente mis mentorías son muy baratas en relación a todo el dinero que hago ganar a la gente, ¿vale? Y de hecho, hay una cosa muy graciosa, porque si me permites la anécdota, el Sí, otro sí. día
el otro día tenía una mentoría que se les terminó la mentoría y bueno, pues decidimos de mutuo acuerdo ampliarla, ¿no? Unos cuantos meses más y me regalaron Ujú. una botella de vino, ¿vale? Entonces, sí, me hizo mucha ilusión porque me pusieron un cartelito que ponían que para Carlos en las habitaciones de sus majestades los Reyes Magos, ¿no? Entonces me hizo mucha ilusión porque, claro, a los médicos les regalan todo tipo de cosas, pero a mí que le hago ganar decenas de miles de euros nunca me regalan nada. Entonces, esa botella de vino me hizo mucha ilusión, ¿no? Me hizo mucha ilusión. A ver si esta Qué entrevista bueno. la ven de los que hablo y saben que son ellos. Qué bueno. De hecho, mira, yo tengo bueno, la pareja de una amiga mía, de una buena amiga mía, justamente están tus mentorías y, joder, gracias a estar contigo, ha dado el paso y ya bueno, ya no es que ha comprado, ya lo tenía, pero digamos que el piso que tenía ha decidido pues dedicarlo, alquilarlo por habitaciones y ya en cuanto pues está viendo los rendimientos y que todo está yendo muy bien, siguiendo un buen método, pues ya está pensando en comprar el siguiente, que al final muchas veces lo que nos falta, yo creo, es ese paso de dar acción. Simplemente necesitamos Sí, alguien que nos lleve un poco de la mano, que nos diga, mira, yo ya lo he hecho, te digo cómo lo he hecho y te voy impulsando porque muchas veces nos falta ese puntito. Y oye, pues hay gente que lo consigue por su cuenta y otra pues que necesita un pequeño empujón. Pero de verdad que yo me he encontrado con muchísima gente que va a muchas quedadas y muchas reuniones y tiene muchas ideas en la cabeza, pero tienen miedos, no se atreven a ejecutarlos, también tienen un poco de escasez mental y quizás no están dispuestos a pagar porque alguien les dé ese empujoncito y es que te puede cambiar la vida, es que es literal. Parece que suena muchas veces a que estamos hablando de cosas etéreas, pero no, a mí personalmente la gente que me conoce y me sigue sabe que yo gracias a la inversión inmobiliaria y en específico a las habitaciones, que es lo que me ha hecho realmente poder ganar más, bueno, pues ahora tengo una vida y puedo permitirme una vida que antes no podría. O sea, no estamos hablando de comprarme cosas, que nunca soy una persona muy materialista. Hablamos de la libertad de poder hacer lo que quiero, de estar contigo aquí charlando tranquilamente sobre temas que me apasionan, de si mañana quiero reducirme la jornada o dejar mi trabajo por cuenta ajena, poder hacerlo. Pues esa es la libertad que me ha dado, sobre todo, el dar acción, porque la información la tenemos a punta pala. O sea, información hay muchísima. Es verdad que de mayor o peor calidad, pero creo que lo que diferencia es tener una persona que te impulse a dar ese paso y ponerte realmente a hacer las cosas. sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa que cuidado, ¿vale? Porque en otros negocios puede ser así, ¿vale? Pero cuidado porque este negocio es mucho más complejo de lo que parece, ¿vale? Y mucho más de detalles de lo que parece, ¿vale? Siempre lo cuento. Este es un negocio de los que Nasib Taleb, el autor de El Cisne Negro, por ejemplo, llama Y de frágil, antifrágil ¿vale? también. Un negocio Sí. frágil. Y los negocios frágiles son aquellos negocios cuyos detalles mal hechos provocan grandes consecuencias negativas. Es decir, nos equivocamos en una pequeña cosa y tenemos una gran consecuencia negativa. Un negocio normal, un negocio que no es frágil, no actúa así. En un negocio normal yo me equivoco en un pequeño detalle y tengo una pequeña consecuencia negativa, acorde con el tamaño del detalle. Pero en un negocio frágil no. Pequeño detalle que me equivoco, por ejemplo, se me escapa algo a la hora de seleccionar un inquilino y he metido a un inquilino chungo que me ocupa el piso, es decir, una gran consecuencia negativa por un pequeñísimo error. Entonces, ese tipo de negocios frágiles no son fáciles de hacer, ¿vale? Suelen tener muchos detalles y si no tenemos la información suficiente y empezamos el negocio sin tener la información suficiente, con la esperanza de ir aprendiendo mientras lo vamos haciendo, nos exponemos a un gran riesgo, al riesgo de perder mucho dinero y de tener muchos disgustos, y eso unido a que las leyes españolas no protegen al propietario, pues al final lo que provoca es que casi todo el mundo que entra en el negocio de las habitaciones sin tener la formación suficiente, lo deja unos pocos meses después, porque enseguida tiene algún problema grave y ante cualquier problema grave pues dice, yo no vuelvo a alquilar habitaciones en mi vida. Y entonces ya lo deja y deja de ganar un montón de dinero que podría haber estado ganando si lo hubiera hecho bien desde el principio. Es decir, hay un refrán que dice por ahí, mejor hecho que perfecto, ¿vale? Pero ojo, mejor hecho que perfecto en algunos negocios funciona muy bien, pero en otros no. En los más complicados no puedes iniciar un negocio con la esperanza de aprender sobre la marcha, insisto. En los negocios complicados y frágiles como este, tienes que estudiar primero. Vamos a decir la palabra esa tan fea de estudiar, Bueno, ¿no? está claro, sí, sí. Para
para que no, para que hacer las cosas moderadamente bien desde el principio, por lo menos, ¿vale? Solo De hecho, quería aquí un hacer esa punto. advertencia, ¿no? No, no, genial, genial. A mí un punto aquí más, ya por ir cerrando, que para mí ha sido muy clave, es lo que tú comentas de la selección de los inquilinos. Es el núcleo del Como te negocio. La pille. selección de inquilinos aquí Sí, es el núcleo del negocio porque nuestros clientes tenemos más probabilidad de encontrarnos con gente chunga, porque, a ver, no es que total. sea algo matemático, pero por lo general las personas que necesitan vivir en habitaciones, pues es porque tienen poco dinero. ¿Y por qué tienen poco dinero? Pues porque posiblemente muchos de ellos hayan gestionado mal su vida. Entonces hay más probabilidad de encontrarnos con gente chunga, digámoslo así, ¿no? No es una relación Mm. matemática. Por ejemplo, yo no me considero que haya sido chungo nunca en mi vida, pero bueno, eso habrá que preguntar a las personas que me conocieron en mi juventud, pero y sin embargo he vivido en habitaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que hay más probabilidad estadística de encontrarte con gente chunga entre los clientes de habitaciones que entre otro tipo de clientes de otros negocios, ¿no? Entonces, es muy, muy importante aquí, como las leyes no nos protegen, la selección de inquilinos. Es el núcleo del negocio, mucho más importante que encontrar el piso Claro. adecuado, que encontrar chollos y que reformarlo y que la fiscalidad y que cualquier otra cosa, ¿vale? Que todo es importante al final, porque es un negocio complejo, como he dicho, pero el núcleo es la selección de inquilinos. 100%, además. Y a mí algo que me ha pasado, ya como un siempre de aprendizaje final para cerrar, y si quieres apuntar luego todo al final algo también que te haya ocurrido estupendo. A mí me ha pasado una vez que tuve un día más flojo, estaba ya muy cansado, me quedaba una habitación por alquilar de un piso y fui débil porque hubo un inquilino que, bueno, pues me dio un poco de pena su situación. En una situación así un poco así complicada. Es verdad que a nivel de ingresos y demás cumplía, me parecía majete. Y dije, mira, por dejar ya esto cerrado, se lo alquilo a este chico y lo dejamos listo. Y es verdad que no es un inquilino que tampoco me esté dando problemas, porque de verdad que no me está molestando, pero ya sí es un inquilino el que tengo que ir detrás de él. Es un inquilino que tengo que perseguirle más, tengo que decirle, tengo que insistir, que obviamente es un detalle pequeño, o sea, esto es un error pequeño, pero imagínate que no llego a cometer el error a este nivel de simplemente tener que estar muy encima de este inquilino porque paga un poco tarde y bueno, pues todo le cuesta un poco más, porque va pues al final ajustado de dinero, porque tiene al final unas deudas y gastos grandes. Si no llega a ser este detalle, llega a ser algo más grave, que el inquilino realmente es una persona que da muchos problemas, pues me voy a meter en un lío simplemente porque un día estaba más cansado y quería ya quitármelo de encima. Entonces realmente es muy importante lo que tú dices. Eh, no somos una ONG, no podemos tampoco meter a nadie porque nos dé pena. Tenemos que seguir muy estrictamente un protocolo y que es el que yo he seguido con el resto de inquilinos, que son todos maravillosos. Y bueno, pues creo que por un día que puedas tener malo, te puedes jugar a tener un dolor de cabeza durante muchos, muchos meses o años. Claro, y realmente has tenido suerte, porque por ese día malo tampoco has metido un inquilino muy malo. Has tenido suerte, que podías haber metido a otro peor. A ver, eso que te ha pasado a ti nos pasa a todos, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, ya llevamos una habitación alquilándola durante mucho tiempo y estamos un poco desesperados y nos relajamos un poco y tenemos más probabilidad pues de equivocarnos en la selección de inquilinos porque estamos desesperados. Al final, como cualquier negocio, tenemos que dejar las emociones a un lado y comportarnos en la medida de lo posible como robots, ¿vale? Porque Eso es, sí, sí. las emociones para ganar dinero no son buenas consejeras, por lo general, ¿vale? Ni en este negocio ni en ninguno. Entonces, efectivamente, tal como bien has dicho, no somos una ONG, aunque sí que es verdad que aportamos muchísimo a la sociedad, porque estamos dando Sí, vivienda sí. barata para muchísima gente. Es decir, hay muchas personas que olvidan que las empresas, por el solo hecho de existir y de hacer lo que hacen queriendo ganar dinero, están dando un gran beneficio a la sociedad. Un fabricante de bolígrafos sí gana dinero vendiendo bolígrafos, pero nos está dando bolígrafos. Pues nosotros sí, ganamos dinero alquilando habitaciones, pero estamos dando habitaciones. Hay mucha gente que necesita vivienda barata. Si nosotros no diéramos esas habitaciones, ¿esa gente dónde viviría? ¿Debajo de un puente? Que lo piensen dos veces los de izquierdas antes de regular el negocio de las habitaciones, porque es el único bastión que le queda a la gente pobre de poder acceder a un techo en donde vivir, a un techo digno. Si nos quitan y nos impiden hacer el negocio de las habitaciones, que lo piensen dos veces, que piensen que se van a quedar sin electorado en cuanto se den cuenta que ha sido culpa de ellos y que ya no tienen vivienda por su culpa, ¿vale? Porque esa No, gente no, no está se va a claro. poder alquilar un piso entero.
Si tampoco puede alquilar habitaciones, pues tendrá que vivir en chabolas, como en los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados. Sí, total, total. Y es que además, por ejemplo, mis inquilinos es que me agradecen, están súper encantados, quieren llevarse muy bien conmigo, es decir, tenemos una relación muy buena y ellos en ningún momento están, como puede oírse en medios, pues llamándome especulador o diciendo que qué malo soy, al revés, o sea, ellos agradecen tener, pues yo siempre cojo además inquilinos de un rango de edad muy parecido y gente joven, jóvenes trabajadores, entonces a algunos de ellos le doy la oportunidad de tener oye, su primera experiencia de independencia ya como adultos con su trabajo y demás, y la gente está encantada. O, por ejemplo, alguna pareja que tengo en alguna habitación, pues ellos vivían separados, pero por fin les ha dado la oportunidad de poder vivirse juntos en un sitio asequible, que si ellos tuviesen que alquilar un piso entero, pues sus sueldos no les daría para hacerlo. Entonces, realmente muchas veces se habla desde fuera mucho, pero yo por mi experiencia, y supongo que tú la tuya será similar, la gente a la que nosotros damos ese servicio, que son las habitaciones, al menos conmigo están encantados, porque al final yo cumplo con mi parte, les arreglo todo lo que tengo que arreglarles, tengo un muy buen trato con ellos y ellos cumplen la suya, que es pagar por ese servicio, ¿no? Claro, de hecho, vamos a ver, yo una de las métricas que uso para saber si estoy haciendo las cosas bien es lo que llamo la tasa de retorno. La tasa de retorno es el porcentaje de todos los inquilinos que se me van de las habitaciones, porque, bueno, la mayoría de los inquilinos se van por muchos motivos, ¿no? Pueden irse porque se van mal con sus compañeros, o porque les han cambiado el trabajo, o porque se tienen que ir a vivir a otro sitio, por muchas razones, ¿no? Entonces, de todas esas personas que se me han ido, ¿cuáles de ellas me vuelven a preguntar en el futuro si tengo una habitación libre? O ellas o conocidos suyos que les hayan Qué bueno. recomendado mis habitaciones. Esa división, ese personas que vuelven frente a todas las personas que se han ido, es lo que yo llamo tasa de retorno y eso es lo que me dice si estoy haciendo las cosas bien o no. Es decir, la gente que quiere volver conmigo porque he hecho bien las cosas, digámoslo así, ¿no? Y les he dado lo que ellos buscaban, que es una vivienda barata, básicamente con las comodidades básicas, pero barata, ¿vale? Que era lo que buscaban. Completamente. Pues, vale, totalmente de acuerdo, Carlos, y de verdad que ya se nos ha ido 1 hora y 20, estoy encantado de charlar contigo. Y bueno, puedo estar aquí 3 horas más, pero es verdad que si no se nos va a quedar el vídeo muy, muy, muy largo y quizás se desvirtúa un poco el mensaje inicial que queríamos transmitir para que la gente, bueno, pues tuviese esa tranquilidad respecto al nuevo Real Decreto, que, bueno, pues sepan que para el negocio que hacemos tanto Carlos como yo a día de hoy todavía no afecta, que no podemos paralizarnos por todas las leyes que surjan, todos los rumores y todas las noticias, y que al final pues la libertad financiera y los éxitos son para la gente valiente, la gente que toma acción y bien formada obviamente. Y bueno, pues ese es un poco el mensaje que queremos transmitir juntos, que no tengamos miedo, que hay que seguir adelante. Y bueno, pues no sé si quieres hacer una reflexión final, Carlos, ya para cerrar la entrevista. Sí, que no tengamos miedo, efectivamente, y que lo que tenga que ser será, ¿vale? Que no le tengamos miedo al futuro y que si en el futuro nos cambian la regulación, nos adaptaremos y si no podemos adaptarnos, pues liquidaremos, ¿vale? Pero que yo creo que en esta legislatura no va a cambiar nada sustancial. Ujú, muy bien. Pues no, la verdad que voy mucho más tranquilo también de esta entrevista, también habiendo aclarado este tema, que yo también tenía muchas dudas y no terminaba de entenderlo bien. Así que nada, esperemos que os haya podido ayudar y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias por venir.